Esto es Tenaris en Argentina y vemos que todavía no se lo ve un nuevo mínimo como sí se lo ve en Estados Unidos y Milán. Básicamente esto vemos que tenemos un 73% de probabilidad de nuevo mínimo, pero la razón por la cual no se dio este nuevo mínimo básicamente responde a la devaluación que sufrió el peso en contra del dólar y el euro obviamente, pero básicamente contra el dólar. Esa es la razón por la cual todavía considero difícil que logre alcanzarse la zona de 25 para consolidar un nuevo mínimo a pesar de la alta probabilidad respecto del 28 de octubre. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando se analizan papeles que operan en varios mercados, como es el caso de Tenaris, que de hecho hay muchos papeles de Argentina, más de 10, que operan en los dos mercados, más de 8, porque algunos operan solamente en Estados Unidos, pero de todos modos lo importante es que cuando la postura en Estados Unidos es muy importante, como es el caso de Tenaris, en los otros papeles opera normalmente más, es más activa en Argentina que en Estados Unidos, por ejemplo, se dan estas distorsiones y eso lo hace un poco complicado. Tenemos acá también, como voy a mostrar en unos segundos, en el caso de Estados Unidos, tenemos una línea de tendencia aquí, vamos a trazarla también esta, y como mencionan en la parte de Estados Unidos, básicamente lo que se necesita es un quiebre de esta línea de tendencia bajista para habilitar una continuación al alza lo suficientemente fuerte como para que sea por lo menos la mitad del movimiento, es decir, un objetivo de 35 pesos. Está bastante lejos, pero de todos modos, si lograra volver a meterse en el canal en Argentina y en Milán, básicamente se habilitaría una búsqueda de 35 pesos, no más sea una cuestión contratendencial, es decir, un movimiento contratendencial. Lo importante es que hay que tener muchísimo cuidado ya que no hay una señal de compra confirmada bajo ningún concepto, pero una primera alerta para una señal de compra podría ser el quiebre definitivo o decisivo si lo prefieren de esta línea de tendencia bajista, que en ese caso sería una primera alerta para un intento de señal de compra y después vendría o no la señal de compra, pero básicamente con un quiebre de esta línea de tendencia se habilitaría la búsqueda de 35 pesos. Pero mucho cuidado porque no tenemos ni cerca una señal de compra activa para Tenaris. Este es el gráfico de Tenaris en Estados Unidos. Vemos que también se generó el nuevo mínimo respecto del día 27 de octubre. Había también más de un 70% de probabilidad de nuevo mínimo en el caso de Estados Unidos, al igual que en el caso de Milán. Y finalmente se alcanza el objetivo de 15, que podría ser un soporte bastante importante. Vemos que intentó un rebote bastante fuerte, de hecho, pero de todos modos tenemos que tener en cuenta que a pesar de eso, el papel sigue muy débil. El tarot reversión en 18,65 fue creado de una forma tan violenta que habilitó la búsqueda de 15, básicamente la generación del nuevo mínimo, y la señal de venta se había dado un poco antes de cruzar los 20 a la baja. Así que hay que tener bastante cuidado ya que lo más probable es que veamos una continuación del rebote, pero la posibilidad de una señal de compra sigue muy lejana por ahora y por eso hay que esperar en un papel como este, a pesar de que está en una zona en la cual podríamos ver un rebote importante, vemos que podría pasar un tiempo prolongado hasta que se generara una señal de compra confirmada y por esa razón lo mejor es de hecho esperar una señal de compra confirmada. Vemos que tenemos una línea de tendencia, vamos a hacerlo un poquito más grande, una línea de tendencia aquí que podría dar una primera señal de alerta en términos de una continuación al alza, un quiebre al alza. Normalmente el quiebre de una línea de tendencia es básicamente, deme un segundo que se nos tildó el programa. Ahí está. Básicamente el quiebre de una línea de tendencia normalmente es la primera señal de alerta de una posible reversión de tendencia. Todavía estamos un poquito lejos. Habría que darle un par de días a ver si realmente se puede quebrar al alza, ya que si se diera un quiebre de esta línea de tendencia que vemos aquí, básicamente quedaría habilitada la búsqueda nuevamente de la mitad de la caída que tuvimos en esta última caída, que diría más o menos la zona de 19 a 20. Este es el gráfico de Tenaris en Milán y finalmente vemos que se cumplió la probabilidad de nuevo mínimo que se mantuvo en 70% por más de 3 meses, de un nuevo mínimo respecto del pivot del 27 de octubre. Se veía complicado que se diera porque se había prolongado mucho esta lateralización, pero de todos modos finalmente se dio, era una probabilidad muy alta de hecho. La señal de venta se había dado un poco antes de cruzar a la baja la parte central del canal, pero ya había habido bastantes señales falsas anteriormente, pero habíamos mencionado en su momento que lo que había que hacer en Tenaris era básicamente comprar en la parte central del canal y poner un stop cercano, cosa de que no pasara algo como pasó acá. Varias veces se cumplió que fue a la parte superior del canal, pero finalmente con este quiebre era evidente que iba a caer fuertemente. Solamente había una esperanza en esta línea verde que vemos aquí, que era el pivot del día
21 de octubre y vemos que durante un par de días trató de contener la presión bajista en ese nivel, pero finalmente con una caída muy fuerte fue a la base del canal generando un nuevo mínimo y al mismo tiempo poniendo en peligro la base del canal. Como siempre, yo no lo considero quebrado todavía el canal, mi regla siempre es dos cierres por debajo del canal, de hecho se dio en el día 3 y en el día 5 y después un nuevo mínimo respecto del mínimo que se haya realizado en esos 2 días que quebró a la baja. En este caso podemos redondear y decir que ese nivel es 6, un quiebre de 6 básicamente habilitaría la proyección de mínimamente la mitad del canal. ¿Por qué mínimamente la mitad del canal? Porque el canal es muy amplio en términos porcentuales, estamos hablando de aproximadamente 15% de la mitad del canal sería entonces una proyección muy grande y por esa razón deberíamos esperar un quiebre de 6 y la potencial proyección de esta parte del canal, ¿sí? Desde el punto de quiebre del mismo. Por ahora, si vemos en el gráfico mensual, no hay nada abajo de estos niveles. Si confirmara el quiebre del canal, básicamente iría automáticamente a 5 porque no hay ningún soporte intermedio de ningún tipo en ninguna parte. Vemos que esta sección fue creada en 2 meses de una forma muy rápida y por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y de todos modos, el quiebre del canal, si bien podría ser fuerte, tenemos un objetivo en términos mensuales como target de quiebre de reversión mensual y si vemos está muy abajo, difícil que se alcance, obviamente es 2.44, pero de todos modos está muy abajo. Es un papel peligroso tener y sigo insistiendo en que yo no lo operaría a la baja, simplemente buscaría un momento para aprovechar un movimiento al alza que podría ser muy fuerte. Hay que darle un par de días al papel a ver si realmente puede volver en la parte interior del canal, ya que si lograra volver a entrar a la parte inferior del canal, automáticamente el objetivo habilitado sería la zona media del canal, que es una suba aproximadamente del 15%.